¿Alguna vez te has sentido atrapado dentro de tu propia cabeza, pensando tanto las cosas que en lugar de avanzar te quedas paralizado? Das vueltas, analizas, imaginas lo peor, y mientras más lo piensas, menos claridad tienes. ¿Y si estoy tomando la decisión equivocada? ¿Y si Dios no me responde? ¿Y si todo se derrumba? Y sin darte cuenta, empiezas a vivir más en tus suposiciones que en la realidad. Pero déjame decirte algo. Dios no te creó para vivir así. Él no te pide que entiendas todo, sino que confíes. En este mensaje vamos a descubrir cómo dejar de pensar tanto y empezar a caminar con una fe sencilla pero poderosa. Una fe que no necesita saber todos los detalles. Escribe en los comentarios: Señor, hoy dejo de pensar tanto y empiezo a confiar en ti. Número 1. Confía sin explicaciones y verás a Dios enderezar tus pasos. ¿Te ha pasado que antes de tomar una decisión, tu mente necesita entenderlo todo? Como si tuvieras que tener el mapa completo antes de dar un solo paso. Tal vez te dices: ¿y si sale mal? ¿Y si me equivoco? Y entonces te congelas. Nos pasa a todos. Queremos garantías, queremos señales claras, queremos que Dios nos muestre todo el camino antes de avanzar. Pero justo ahí es donde se rompe la fe. Porque la fe verdadera no necesita explicaciones, solo necesita una voz. La voz de Dios diciendo: confía. Y en ese momento, el versículo de Proverbios 3, 5 y 6 entra como un susurro firme. Fíate de Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Fíjate en esto. La Biblia no dice: entiende primero. Dice: fíate. No dice: usa tu lógica. Dice: no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué? Porque nuestra lógica, por más brillante que parezca, muchas veces solo da vueltas. Nos hace calcular tanto que nos olvidamos de caminar. Es como estar en una rotonda sin salida. Pensar no es malo, claro que no. Dios nos dio la razón, pero cuando esa razón se vuelve el único motor, terminamos agotados, frustrados y muchas veces paralizados. En cambio, confiar es como caminar sobre un puente que solo aparece cuando das el paso. No lo ves antes, no puedes medirlo, pero cuando pones el pie, el puente está ahí. Y esa es la clase de fe que cambia la vida. Mira la Biblia. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y ve a la tierra que te mostraré. No le dio un mapa, no le mostró fotos del destino, solo una dirección: sal y camina. A Moisés le pidió que levantara su vara frente al mar, sin que el mar estuviera abierto aún. Y Pedro tuvo que salir de la barca antes de comprobar si el agua lo iba a sostener. ¿Ves el patrón? Dios da instrucciones, no explicaciones, porque la bendición no está en entender, sino en obedecer. Es en el movimiento donde florece el milagro. Y si somos honestos, tratar de entenderlo todo agota. ¿Cuántas veces has pasado noches en vela, vueltas en la cama, tratando de resolver todo en tu cabeza? ¿Cuántas veces te has sentido estresado, irritable, incapaz de disfrutar lo que ya tienes porque tu mente no se calla? Ese es el precio de la lógica sin descanso. Es un desgaste silencioso que te roba la paz. Pero hay una salida, y esa salida se llama soltar. Soltar no es rendirse, no es irresponsabilidad, es madurez espiritual. Es decir: Señor, no entiendo, pero igual confío. No tengo todas las piezas, pero tú sí. Cada vez que haces eso, estás dejando que Dios sea el arquitecto del resultado. Tú das el paso, Él diseña el final. Y aquí va algo práctico. La próxima vez que tu mente empiece con el «¿y si esto? ¿Y si aquello?», repite en voz alta este versículo: me fío de ti, Señor, con todo mi corazón. No me apoyo en mi propia prudencia.
Te reconozco en este camino y sé que tú enderezarás mis pasos. Escríbelo, memorízalo, grábatelo en el alma. Es tu ancla cuando la lógica se vuelva tormenta. Y para cerrar, quiero dejarte un reto. Hoy mismo, haz algo que tu lógica te dice que no tiene sentido, pero que tu fe te viene susurrando hace tiempo. Tal vez sea perdonar, tal vez sea soltar una preocupación, tal vez sea empezar algo que te da miedo. Da ese paso, porque hay una promesa esperando. Dios enderezará tus veredas. Y créeme, caminar por un camino que Él trazó no tiene comparación. Número 2. Entrega tu afán y deja que la paz de Dios custodie tu mente. ¿Te ha pasado que estás tan lleno de tengo que, debo hacer, y si falla, que ya ni te das cuenta de que tu mente nunca se calla? Es como si tuvieras un zumbido constante dentro de ti, como ese ventilador que suena de fondo y solo notas cuando por fin se apaga. Esa ansiedad que no grita, pero presiona, que no llora, pero agota. Es un pensamiento tras otro, una preocupación disfrazada de responsabilidad. Y aunque tú sigas funcionando, trabajando, atendiendo, dentro de ti algo se empieza a romper. El foco, la calma, la salud. Pero justo en medio de ese ruido hay una receta que viene desde lo alto. Una que escribió Pablo desde una cárcel, no desde un spa. Él dijo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Escuchaste eso? No es una sugerencia cualquiera. Es un antivirus celestial, una estrategia divina para desconectar ese zumbido mental. Pablo no propone evitar problemas, sino transformar el enfoque, orar, suplicar y agradecer. Así, en ese orden. Porque la ansiedad, en el fondo, es un ladrón de atención. Mientras te preocupa el futuro, no escuchas a Dios en el presente. Y es que el afán quiere soluciones rápidas, respuestas inmediatas. Te hace sentir que si no actúas ya, algo malo va a pasar. Entonces, te llenas de planes por si acaso, como quien carga una mochila para subir una montaña, pero le mete piedras por si necesita peso extra. Y tú mismo te preguntas, ¿por qué me siento tan cansado? ¿Por qué me cuesta tanto disfrutar el ahora? Ahora fíjate en esto. Cuando oras, no estás repitiendo frases al aire. Estás transfiriendo peso. Cada petición que le entregas a Dios es como quitar un ladrillo de esa mochila. Pero hay algo más poderoso aún: agradecer antes de ver el resultado. Eso es fe en acción. Eso es decir: Dios, ya lo puse en tus manos, y aunque no vea nada, sé que ya estás obrando. Esa gratitud anticipada es la señal de que el paquete ya no está contigo. Ya cambió de dueño. Ya no es tu carga, ahora es su responsabilidad. Y aquí viene lo increíble. La paz que llega después no es lógica, no depende de que el problema se haya resuelto. No es la calma que viene después del trueno. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque llega cuando todavía hay tormenta. Pero tú estás guardado. Y no solo tu corazón, que es el centro de tus emociones, sino también tu mente, que es la fábrica de los pensamientos. Es una doble muralla, Dios guardando tu sentir y tu pensar. Así de completa es su paz. ¿Y sabes qué puedes hacer hoy mismo para empezar a experimentar eso? Prueba el método del 3-3-3. Es simple, pero poderoso. Toma 3 respiros profundos. Luego, haz 3 peticiones claras. Y por último, di 3 cosas por las que estás agradecido. Hazlo antes de dormir, porque la noche es el campo favorito de la ansiedad. Pero si entrenas tu mente a descansar en Dios, poco a poco tu subconsciente va a aprender a confiar. No es magia, es disciplina espiritual y funciona. Así que, si esta noche los pensamientos no te dejan dormir, inténtalo, no con desesperación, sino con fe. Haz tu lista, entrega tu carga y luego
Repite: Señor, cambio mi ansiedad por tu paz. Y si quieres, escríbelo en los comentarios como una declaración de fe. Yo también entrego mi afán y recibo tu paz. Porque esto no es solo para escuchar, es para vivirlo. La paz sobrenatural no está tan lejos como piensas. Solo espera a que abras la puerta con una oración sincera. Número 3. Estate quieto y verás quién gobierna de verdad. Vivimos en un mundo que no se calla. Todo suena, todo vibra, todo pide atención. Desde que abres los ojos, ya hay una notificación en el celular, un correo esperando respuesta, una voz interna diciéndote: apúrate, vas tarde. ¿Te has fijado en eso? Es como si estuviéramos atrapados en un modo de alerta permanente, donde el silencio se volvió incómodo y el descanso parece un lujo. Pero justo ahí, en medio de ese caos, el salmista lanza una orden que choca con toda lógica moderna: estad quietos y conoced que yo soy Dios. No dice corran, no dice produzcan más, no dice esfuércense hasta el límite, dice estad quietos. Y no es una sugerencia, es una orden directa, porque hay algo que solo se revela en la calma. En la quietud no estás haciendo menos, estás confiando más. Cuando todo en ti quiere moverse, solucionar, empujar, Dios te dice: quítate del volante un momento y mira quién gobierna de verdad. Porque no es cuando haces más que descubres más, sino cuando sueltas lo suficiente como para mirar con claridad. Y esa quietud no es pasividad. No es hacer nada como los que se rinden. Es un acto profundo de fe. Es decir, yo no tengo el control, pero sé quién lo tiene. Y ojo con esto, porque vivimos atrapados en el mito de la productividad constante. Pensamos que si no estamos ocupados, entonces estamos fallando, que si no hay movimiento, algo está mal. Pero no todo movimiento es avance. A veces estamos tan ocupados girando sobre nosotros mismos que creemos que estamos caminando hacia algún lugar. Pero lo que está pasando es que nos estamos desgastando. El alma se cansa también. Y cuando la ansiedad se vuelve tu estado natural, te desconectas de la voz del cielo. Estás tan enfocado en sobrevivir que ya no sabes escuchar. Y aquí hay algo profundo que muchos no notan. En hebreo, esa frase «estad quietos» también significa dejar caer las armas. Imagínalo. Un guerrero en medio de la batalla, apretando con fuerza su espada, de pronto escucha a su rey decirle: «Basta, suelta». Y él baja los brazos, abre las manos, deja caer lo que creía que lo protegía. Ese es el primer acto de adoración verdadera. Cuando reconoces que tu fuerza ya no es necesaria porque hay un Dios más fuerte que tú. Porque no se trata de cuán duro luchas, sino de cuán profundo confías. En ese silencio, Dios habla. Pero no con ideas lógicas o explicaciones largas. Habla con presencia. Y cuando Él se manifiesta, no necesitas 1000 respuestas. Solo sabes que está, y eso basta. Hay quienes han experimentado esto en un retiro, en un momento sin pantallas, sin ruido, sin correos ni tareas. Y ahí, en medio del nada, algo cambió. No porque escucharon una voz audible, sino porque el alma por fin descansó. Y desde ahí se ve diferente, se siente diferente. Todo toma otro orden. ¿Y cómo se aterriza esto en tu día a día? No necesitas ir a una montaña ni huir del mundo. Basta con empezar con 1 minuto, solo 1, 3 veces al día. Silencio real, sin distracciones. Cierra los ojos, respira y repite dentro de ti: tú eres Dios, yo descanso. Eso es todo. No trates de forzar nada, solo haz espacio. Vas a notar que algo se acomoda, que lo que antes era una tormenta mental empieza a calmarse. Porque el silencio, cuando es con Dios, no es vacío, es manto, es cobertura, es presencia. Y quiero retarte, pero de verdad, no como un simple consejo que se pierde en el scroll. Hazlo como un acto de fe. Pasa 24 horas sin redes sociales,
solo eso. Cierra las notificaciones, apaga el ruido y prueba cómo se escucha el cielo cuando tú te callas un poco. Tal vez descubras que Dios no había dejado de hablarte, solo que tú no parabas de moverte. Porque cuando bajas el volumen de todo lo externo, empiezas a oír el latido del cielo. Y ahí, justo ahí, recuerdas quién manda. No tú, no tus problemas, no tus ansiedades, sino Él, el único que reina en el silencio. Número 4. Suelta el futuro que no existe y celebra el presente que Dios sostiene. A veces parece que nuestra mente corre más rápido que el calendario. ¿No te pasa? Estás aquí, en este momento, pero ya estás pensando en la próxima semana, en lo que podría pasar el mes que viene o en cómo vas a resolver algo que ni siquiera ha ocurrido. Y así, sin darte cuenta, estás viviendo en un futuro que todavía no existe. Un mañana que solo habita en tu cabeza, pero que pesa como si fuera real. Y lo peor de todo es que mientras te preocupas por ese quizá, te pierdes del ahora que Dios te está regalando. Jesús lo dijo con toda claridad en Mateo 6:34. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Sabes qué está diciendo ahí? Que no necesitas vivir en 2 días al mismo tiempo, que el hoy ya trae lo suyo, que no necesitas añadir peso extra. Y lo más poderoso, que Dios ya está en el mañana. Es decir, no llegas tú primero al futuro, Él ya está ahí, preparando lo que necesitas. Por eso, la invitación de Jesús no es a ignorar el mañana, sino a confiar en quien lo sostiene. Pero hay algo más. Cuando vives con un pie en el mañana, el hoy se vuelve invisible, como si fuera una hoja transparente que no ves, aunque está justo frente a tus ojos. Y eso es trágico, porque Dios está obrando hoy, está enviando bendiciones hoy, está hablando hoy, pero si tu atención está en otra parte, te las pierdes. Cuántas oportunidades, cuántas conversaciones, cuántas pequeñas bendiciones se han escapado porque tu mente estaba ocupada imaginando lo que aún no sucede. A veces la vida te da un momento de paz, pero tú estás tan enfocado en el siguiente problema que ni lo notas. Y aquí entra algo poderoso, la gratitud en tiempo real. Agradecer lo que tienes hoy es como anclar el corazón al suelo. Cuando agradeces lo que ya hay, ya no necesitas correr detrás de lo que todavía no llega. Haz la prueba. Antes de almorzar, detente un minuto. Nombra 3 provisiones divinas de ese mismo día. Tal vez no son gigantescas, pero están ahí. ¿Te levantaste? ¿Tienes un lugar donde estar? ¿Hay alguien que te ama? Ahí hay milagros disfrazados de rutina, y al reconocerlos, tu corazón empieza a calmarse, porque entiendes que no necesitas más para agradecer, solo necesitas abrir los ojos. ¿Y cómo se entrena esto? Hay una práctica sencilla que puedes aplicar. Toma una hoja o tu celular y haz 2 columnas, una que diga hoy y otra que diga no me pertenece aún. En la primera escribe lo que sí puedes hacer ahora, cosas concretas, simples, tangibles, y en la segunda, escribe eso que te preocupa, pero que aún no ha llegado. Luego, ora sobre esa segunda columna. Dile a Dios, esto no me pertenece todavía, lo suelto hasta mañana, y deja que Él lo tome. Es un acto de humildad, pero también de inteligencia espiritual, porque no estás huyendo de tu responsabilidad. Estás reconociendo tus límites. Cuando haces eso, cuando eliges quedarte en el presente, tu alma respira diferente, se vuelve más liviana, porque ya no carga con el peso de un futuro imaginario. Vive aquí, ahora, en este segundo, y ahí es donde Dios se mueve con más claridad. No porque Él no esté en el mañana, sino porque tú estás más disponible para escuchar en el hoy. Así que te invito a hacer algo simple pero profundo. Escribe en los comentarios como una declaración de fe: vivo el día de hoy confiando en Dios. No es solo una frase bonita, es una forma de vivir.
porque cuando sueltas el futuro que no existe, por fin puedes celebrar el presente que Dios sí está sosteniendo. Y te das cuenta de que el pan de hoy está caliente, tierno y suficiente. No hace falta correr a la panadería del mañana. Hoy, ahora mismo, Dios ya está cuidando de ti. Solo necesitas estar presente para darte cuenta. Número 5. Cuando tus planes no encajan, recuerda que el cielo ve más alto. ¿Cuántas veces has sentido que todo lo que planeaste con tanto cuidado simplemente no salió? Que hiciste lo correcto, que seguiste los pasos, que diste lo mejor de ti, y aún así las puertas se cerraron, las cosas se trabaron o simplemente nada funcionó. Esa sensación de toparte con un muro invisible es más común de lo que crees. Es como si estuvieras siguiendo un mapa con toda la fe del mundo, pero alguien más lo hubiera cambiado sin avisarte. Y sí, eso frustra. Te dan ganas de tirar todo, de preguntar, ¿por qué, Señor? ¿Qué hice mal? Pero ahí es donde entra esta verdad poderosa de Isaías 55. 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios ve lo que tú no puedes ver. Él opera desde una vista panorámica, mientras que nosotros solo alcanzamos a ver en primer plano. Imagina que estás dentro de un laberinto, con paredes altas y pasillos confusos. Desde ahí adentro, todo parece caótico. Tomas un giro y hay un muro. Tomas otro y solo más enredos. Pero si te elevaras y vieras el laberinto desde arriba, todo tendría sentido. Verías la salida, verías el camino. Así funciona la voluntad de Dios. Nosotros miramos desde abajo y no entendemos, pero Él está mirando desde arriba, conociendo el principio y el final, cuidando cada curva aunque a ti te parezca un desvío innecesario. Y te digo algo más. Los caminos más altos no siempre son los más rápidos. A veces son más largos, más lentos, más incómodos. Pero no porque Dios se haya olvidado de ti. Al contrario, es en esos procesos donde Él pule tu carácter, fortalece tu fe y te prepara para recibir cosas que ahora no podrías sostener. Míralo en la vida de José. Sus sueños lo mostraban gobernando, pero su camino pasó por un pozo, por la esclavitud y por una cárcel. Nada parecía tener sentido. Pero cuando llegó el momento, todo encajó. Cada paso, por más duro que fue, lo estaba empujando a su destino. Y entonces llega un punto en la fe donde dejamos de preguntar ¿por qué? Y empezamos a preguntar ¿para qué? Porque cuando tu corazón madura, entiendes que no todo está ahí para ser comprendido, sino para cumplir un propósito mayor. Puede que tu plan se haya derrumbado, pero tal vez era muy pequeño comparado con lo que Dios quería darte. Tal vez Él no está destruyendo tus sueños, sino redireccionándolos para que realmente valgan la pena. ¿Y cómo se aterriza eso en lo cotidiano? Prueba a hacer esta oración. Señor, te entrego este plan mío que no funcionó. Te lo doy sin condiciones, pero a cambio te pido que me muestres el tuyo, a tu manera, a tu ritmo. Y luego escribe. Lleva un diario. Anota esos momentos donde las cosas se desviaron y con el tiempo viste que era Dios actuando. Vas a sorprenderte, porque muchas veces lo que parecía una interrupción era protección, lo que dolía era preparación, y lo que no entendías era redirección. Así que si hoy estás en una curva inesperada, si tu plan no encaja, respira hondo. No todo lo que no entiendes es malo. A veces es solo demasiado alto para que tu lógica lo alcance, pero no necesitas entender para confiar, porque si caminas con Dios, Él no te lleva a ningún lugar sin propósito. Decláralo con convicción. Tus caminos son más altos, yo sigo tu dirección, porque llegará el día, créeme, en que mirarás atrás y dirás, ahora lo entiendo, Señor. Gracias por no haber hecho las cosas a mi manera.
Y en ese momento, la vista será tan hermosa que olvidarás la confusión del camino. Número 6. Calla tu prisa interior y contempla al Dios que actúa tras bambalinas. Vivimos en una época donde todo está diseñado para que sea rápido. Un clic y tienes la comida en camino. Otro clic y ya tienes la respuesta de Google. Todo está al alcance de la mano, excepto cuando Dios decide tomarse su tiempo. Y ahí es donde empieza la lucha. Porque cuando Dios parece lento, nuestra alma, acostumbrada a la inmediatez, entra en crisis. ¿Por qué no pasa nada?, nos preguntamos. ¿Dónde estás, Dios? Pero en medio de esa ansiedad, el salmista nos lanza un consejo que parece fuera de lugar. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Y sí, es contraintuitivo, pero ahí está el poder. Porque ese silencio no es resignación. No es quedarse de brazos cruzados, es un tipo de confianza que no necesita probar nada, que no corre detrás de resultados, que no exige señales cada 5 minutos. Es la fe que dice, aunque no veo, Él sigue trabajando. Aunque no entiendo, Él sigue presente. Y en una cultura que nos grita, haz algo ya, elegir guardar silencio es casi revolucionario. Pero ese silencio no es vacío. Es un lugar sagrado donde lo invisible empieza a tomar forma. Y es que cuando eliges callar por fuera, también empiezas a callar lo que grita por dentro. Hay voces que no vienen del mundo exterior, son las del miedo, la prisa, la comparación. Y para oírlas menos hay que crear espacio. ¿Has probado apagar todas tus notificaciones, cerrar los ojos y simplemente escuchar tu respiración? Parece insignificante, pero eso te reconecta con tu alma, con lo que realmente importa. Porque en ese momento empiezas a percibir que no necesitas saberlo todo, ni tenerlo todo claro. Solo necesitas estar dispuesto a esperar y confiar. Ahora, ten cuidado con algo. Cuando estás intentando hacer silencio, la comparación se mete como ruido. Ves a otros prosperar, avanzar, lograr cosas, y tú sigues en pausa, y ahí el enemigo susurra, ¿ves? Ellos sí, tú no. Y si no te das cuenta, ese susurro se convierte en un grito que rompe la paz que tanto costó construir. Por eso el salmista aclara, no te alteres con motivo del que prospera en su camino. No mires al lado, vuelve al secreto con Dios. Él no está midiendo el éxito como el mundo lo mide. Él trabaja tras bambalinas. Y cuando abra el telón, verás por qué la espera valía tanto la pena. En esa sala de espera espiritual es donde Dios afina tu carácter. No es pérdida de tiempo, es preparación. Míralo en la vida de David. Fue ungido como rey cuando todavía era un adolescente, pero no fue coronado hasta años después. ¿Y qué hizo en ese tiempo? Aprendió a confiar, a pelear batallas, a esperar sin desesperarse. José soñó con grandeza, pero pasó por una cisterna, una casa ajena y una cárcel antes de llegar al palacio. ¿Ves el patrón? Dios no improvisa, Él cultiva. Y si estás buscando una forma de vivir esta verdad en lo cotidiano, aquí va un ejercicio simple. La rutina 5-5-5. Toma 5 minutos en silencio, sin música, sin celular, sin distracciones. Luego haz 5 respiraciones profundas, lentas, con intención. Y después di 5 frases de gratitud. Pueden ser cosas pequeñas. Gracias por este día. Gracias por mi cama. Gracias porque aún sin entender, tú estás conmigo. Y con cada respiración, repite en tu mente, Él obra aunque no lo vea. Este pequeño ritual, si lo haces con constancia, reeduca tu alma. La entrena a esperar sin sentirse inútil. Porque sí, hay un tiempo en el que todo lo que Dios hizo en secreto saldrá a la luz. Lo que parecía pausa era construcción. Lo que parecía demora era diseño. Y en ese día no vas a mirar atrás con frustración, sino con gratitud. Así que te invito a escribirlo en los comentarios, como quien sella un pacto con su alma. Espero en silencio y confío, porque ese silencio no te debilita,
te afina, y lo que viene, viene con respaldo del cielo. Solo mantente quieto y observa cómo Dios actúa detrás del telón. Número 7. Enfoca tu pensamiento en Él y experimentarás paz que el mundo no entiende. ¿Alguna vez has pensado que tener paz significa que todo va bien, que no hay problemas, ni noticias malas, ni días pesados? Que estar en paz es como estar de vacaciones, en una playa tranquila, sin nadie que te moleste ni nada que interrumpa tu calma. Pero la verdad es que esa no es la paz que promete la Biblia, porque esa es una paz frágil que depende de las circunstancias. Isaías lo deja claro, la verdadera paz no viene de lo que pasa afuera, sino de dónde tienes puesta tu mente. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Te das cuenta? No dice que la paz es para el que tiene todo resuelto, ni para el que ya no enfrenta problemas, ni para el que no llora. Dice que es para el que persevera, para el que, en medio de la tormenta, no deja de enfocar su corazón y su pensamiento en Dios. Ahí está el secreto. El problema no es el ruido del mundo, sino el desorden que dejamos entrar en el alma. La batalla no es afuera, sino dentro de ti. Y es que nuestra mente, seamos sinceros, es como un niño inquieto. Va de aquí para allá, salta de una preocupación a otra, como si fueran charcos. Cambia de tema como una radio buscando señal, y en el proceso pierde la conexión. Un momento estás confiando, y al siguiente estás pensando en todo lo que podría salir mal. Vas del Dios tiene el control al ¿y si no lo logra? Y en ese vaivén, el alma se fatiga, se desgasta, porque la mente dispersa es tierra fértil para la ansiedad. Pero cuando decides enfocar tu pensamiento en Dios, y no por unos segundos, sino como una decisión diaria, constante, perseverante, todo empieza a cambiar. Y no necesariamente afuera. Cambia dentro de ti. Lo que antes te desbordaba ya no tiene el mismo poder. Lo que antes te robaba el sueño, ahora tiene menos espacio, porque mientras tu mente se queda anclada en él, todo lo demás pierde su dominio. Ya no decides desde el miedo, sino desde la fe. Ya no reaccionas de forma impulsiva, respondes con sabiduría. Ya no corres en círculos, caminas en paz. Y esa diferencia lo cambia todo. Y fíjate bien en el detalle del versículo. No dice que Dios solo da paz, sino que guarda en paz. Y eso es otra cosa. Porque dar es algo puntual. Es como entregar un regalo, pero guardar es acompañarte, es protegerte, es rodearte. Es como vivir dentro de un castillo blindado, donde la paz es la muralla que te rodea. Afuera pueden haber gritos, crisis, malas noticias, caos, pero tú estás dentro. No porque eres fuerte, sino porque estás sostenido. Esa paz no borra los problemas, pero te vuelve intocable por dentro. El enemigo puede rodearte, pero no puede alcanzarte, porque la paz de Dios no es una emoción, es una barrera, es un refugio. Ahora, ¿cómo se baja eso del cielo a tu día a día? ¿Cómo se vive esa paz cuando tienes que pagar cuentas, responder mensajes, criar hijos o aguantar la presión del trabajo? Mira, te propongo algo sencillo que puede marcar una diferencia real. El ejercicio del reenfoque 60. Cada hora, haz una pausa de 60 segundos. Sí, solo un minuto. Respira hondo, silencia el celular, cierra los ojos si puedes. Y repite, mi mente en ti, mi paz en ti. No es magia, es entrenamiento del alma, como cuando afinas un instrumento que se ha ido desafinando con el ruido del día. Y para hacerlo más efectivo, escribe Isaías 26 en una tarjeta, una nota, lo que tengas a mano. Pégalo en tu escritorio, en tu espejo, en la puerta de tu habitación, en tu celular. Que esa verdad te persiga. Porque donde más te distraes, más necesitas recordarlo. Número 8. Cree primero, verás después. Así se definen los milagros.
Vivimos en una época donde todo se mide, se prueba, se compara. Queremos ver primero y luego creer. Queremos garantías antes de dar el paso. Pero la Biblia nos voltea ese orden por completo. Hebreos 11:1 no deja espacio a dudas. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, si estás esperando ver algo para empezar a confiar, entonces eso no es fe. Porque la fe no necesita pruebas visibles. La fe actúa desde adentro, antes de que afuera haya señales. La fe no espera evidencias, las provoca. Y ojo con esas dos palabras, certeza y convicción. No son emociones pasajeras ni pensamientos optimistas. La certeza es una seguridad interna que no se mueve, incluso cuando todo alrededor tambalea. Es como una columna dentro del pecho que no se rompe ni se tuerce. Y la convicción es aún más fuerte. Es como una sentencia legal en lo espiritual. Es tener la prueba escrita en el corazón, aunque no haya nada en el panorama que lo confirme. Es saber que Dios ya lo dijo y por lo tanto ya está hecho, aunque todavía no lo veas con los ojos. Y sí, hay momentos en que creer sin ver se siente como caminar en la oscuridad. Pero ahí es donde empieza lo sobrenatural. Ahí es donde nace el verdadero milagro. Porque si lo vieras antes, no sería fe, sería lógica. Pero los milagros no se rigen por lógica, se rigen por obediencia. Mira a Pedro, no esperó que el agua se pusiera firme, no pidió que Jesús hiciera un puente, solo escuchó, ven. Y aunque sus sentidos gritaban, no es posible, su fe le dijo, camina. Puso el pie fuera de la barca, y entonces el agua lo sostuvo. Pero fíjate bien, primero caminó, luego entendió. Así funciona en el reino, así nacen los milagros. Entonces, déjame hacerte una pregunta directa. ¿Cuál es tu barca? ¿Cuál es ese lugar seguro que no te deja avanzar porque estás esperando sentir que todo está bajo control? Tal vez es un trabajo, una relación, un miedo. Tal vez es la necesidad de tener todo planificado antes de moverte. Pero el llamado de Dios nunca fue espera a sentirte listo. Fue muévete confiando en que yo soy quien va delante. Porque si esperas que todo tenga sentido para creer, te vas a quedar quieto toda la vida. Pero si das el paso cuando aún hay vacío, ahí es cuando el cielo se abre. Ahora, si quieres practicar esta fe activa, te propongo algo muy concreto. Haz una lista aún sin ver. Escribe 3 promesas que sabes que Dios te ha dado, pero que aún no ves cumplidas. Luego, bajo cada una, escribe un paso que puedas dar hoy mismo, por pequeño que sea, en dirección a esa promesa. Estás esperando una puerta nueva. Prepara tu currículum. ¿Esperas sanidad? Empieza a hablar como alguien que ya está siendo restaurado. ¿Esperas reconciliación? Manda ese mensaje que tanto has postergado. Y lo más importante, celebra. Agradece por adelantado. Da gracias como si ya lo tuvieras, porque eso no es fantasía, eso es fe pura. Y el agradecimiento es la forma más poderosa de decirle a Dios, confío en ti más que en lo que veo. La verdad es que cuando la fe lidera, la realidad empieza a acomodarse. No al revés. Dios no se mueve por presión externa. Él responde a la fe que se atreve a actuar antes de ver resultados, porque esa fe no está puesta en circunstancias, sino en su carácter, y el carácter de Dios no falla. Nunca lo ha hecho, nunca lo hará. Así que hoy quiero invitarte a soltar la necesidad de pruebas. Deja de buscar confirmaciones en lo visible y empieza a afirmar tu vida en lo invisible. Decláralo con tus palabras. Escríbelo en los comentarios si quieres. Camino por fe, no por vista. Porque cuando esa se convierte en tu verdad, no hay vacío que te detenga. No hay silencio que te asuste. No hay promesa que se quede sin cumplimiento. Porque tú ya no esperas ver para creer, tú crees. Y por eso verás. Número 9.
Aunque duela, decido confiar, la fe que sobrevive al silencio. Hay momentos en la vida que te sacuden tan fuerte que ni las palabras alcanzan. Días donde orar se siente como hablarle a una pared, donde el dolor no da tregua y el silencio de Dios parece ensordecedor. ¿Alguna vez has estado ahí, cuando el alma grita ¿por qué? Y el cielo parece no responder? Cuando lo que te enseñaron no encaja con lo que estás viviendo. Y justo ahí, en ese lugar incómodo, aparece la voz de Job con una declaración que corta el aire. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Es una frase que no se explica con lógica, se entiende con fe, porque no se trata de sentir que todo va bien. Se trata de decidir confiar aunque todo esté mal. El dolor profundo puede hacer que hasta lo que creías firme tiemble. Es fácil creer cuando todo está en calma, cuando Dios responde rápido, cuando los milagros están a la vista. Pero ¿qué pasa cuando no hay señales? ¿Qué pasa cuando clamas y no hay respuesta? Cuando haces lo correcto y aún así todo se cae. Ahí es cuando el sufrimiento no solo afecta tu cuerpo o tus emociones, sino tu teología, tu idea de Dios, tu confianza. ¿Realmente sigue siendo bueno si no entiendo lo que hace? ¿Sigue estando cerca cuando se guarda silencio? Y entonces llega la fe que trasciende el razonamiento. Esa fe que no niega el dolor, pero lo atraviesa, que no necesita respuestas para sostenerse, porque ya decidió de antemano en quién cree. Es como caminar en un cuarto que conoces de memoria, aunque hayan apagado la luz. No ves, pero recuerdas dónde está cada cosa. Esa memoria espiritual te guía, porque aunque no sientas a Dios, lo recuerdas. Aunque no entiendas sus planes, confías en su carácter. Y eso es fe de verdad. Y no hablo de resignación disfrazada. Hablo de una confianza radical, de esa esperanza que no depende del pronóstico, del diagnóstico, ni de las circunstancias. Una fe resiliente, una fe que adora mientras sangra, que canta mientras llora. Hay quienes, en medio de pérdidas imposibles, han levantado las manos para decir, te sigo amando, Señor. No porque el dolor desapareció, sino porque saben que su dolor no define la fidelidad de Dios. Él sigue siendo digno, aunque duela. Si estás pasando por un proceso así, aquí tienes una oración poderosa que puedes hacer, la oración del si no. Señor, sé que puedes sanarme, pero si no, sigo creyendo. Sé que puedes restaurar esto, pero si no, no me moveré de tu lado. Sé que puedes abrir puertas, pero si no, aún así, en ti esperaré. Esa es la oración que transforma la desesperación en entrega, que cambia la ansiedad en descanso, no porque la situación mejore, sino porque tu corazón encuentra un ancla más profunda. Y para ayudarte a ponerlo en práctica, escribe en un papel 3 áreas donde hoy te duele, y al lado de cada una agrega esta frase, pero confío. No lo tienes que entender, solo escribe, y cuando lo hagas estás diciendo, mi fe no depende del resultado, depende de quién eres tú. Porque sí, la fe probada tiene otro peso, no es frágil, no se cae con el viento, es como el oro refinado, vale más, resiste más, brilla más, y esa clase de fe no solo te sostiene a ti, sino que inspira a otros, se vuelve testimonio, se vuelve semilla, y un día, cuando mires atrás, sabrás que esos momentos de silencio no fueron abandono, fueron construcción. Dios estaba trabajando más profundo de lo que podías ver. Número 10. Sin miedo a las malas noticias. Tu confianza desarma la tormenta. Vivimos en un tiempo donde las malas noticias llegan antes que el desayuno. Abres el celular y ya hay una alerta. Enciendes la televisión y otra tragedia aparece en la pantalla. Y no es solo que pasen cosas malas, es que pasan todo el tiempo y nos las repiten una y otra vez. Esa sobrecarga constante de miedo, de incertidumbre, de titulares alarmantes termina llenando tu mente. Y si no tienes cuidado, también tu corazón.
Pero el Salmo 112, verso 7, dice algo que corta ese ciclo de ansiedad con una promesa directa. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Es decir, que sí es posible vivir sin miedo, aunque el mundo grite caos. La clave está en la firmeza del corazón. Y esa firmeza no aparece de un día para otro, ni es cuestión de personalidad fuerte. Es fruto de una confianza construida de antemano, como esos edificios diseñados para resistir terremotos. ¿Sabes por qué no se caen cuando tiembla? Porque no se construyeron durante el temblor. Se prepararon antes. Y asimismo es el corazón que no se sacude con malas noticias. Es un corazón que ya decidió en quién confía, que ya tiene raíces profundas, que no se mueve cada vez que sopla el viento. Ahora bien, parte del problema también está en lo que consumimos. Alimentamos nuestra alma con noticias, con miedo, con opiniones sin filtro, con redes llenas de pánico colectivo. Y luego nos preguntamos por qué sentimos ansiedad. Lo que entra por tus ojos y oídos afecta directamente tu estado interior. Por eso necesitamos lo que yo llamo una dieta informativa. ¿Cómo funciona? Muy simple. Por cada noticia que leas o escuches, acompáñala con 3 promesas bíblicas. Por cada titular que te preocupe, contrarresta con una verdad eterna. Eso reprograma tu interior. Eso te recuerda que lo que Dios dijo pesa más que lo que el mundo anuncia. Haz la prueba. Antes de leer las noticias, lee la Biblia. Antes de responder un mensaje alarmante, respira y declara: mi corazón está firme, confiado en ti. No es negar la realidad, es afirmar una realidad más alta. Y no subestimes el poder de tus palabras. Lo que declaras en momentos de tensión moldea tu reacción. Por eso, crea tu propia lista de versículos SOS, textos que puedas repetir cuando todo parezca tambalear. Tal vez Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O Isaías 41, no temas, porque yo estoy contigo. Guárdalos donde puedas verlos fácil, escríbelos en notas, en tu celular, en tu espejo. Que la palabra sea tu primera respuesta, no tu último recurso. Y aquí va algo más profundo. Cuando tu corazón está firme en medio de lo que asusta a otros, eso se nota, y eso se vuelve testimonio. La gente empieza a preguntarse por qué no te agitas con facilidad. ¿Por qué no te derrumbas con cada mala noticia? Y ahí tienes una puerta abierta para hablar de la paz que viene de Dios, no de la situación. Esa firmeza tuya puede ser el ancla de alguien más, porque la paz verdadera no se grita, se irradia, se siente y transforma ambientes. Así que hoy te invito a hacer un pequeño cambio que puede tener un gran impacto. La próxima vez que recibas una mala noticia, grande o pequeña, no reacciones con temor. Reacciona con fe y dilo en voz alta si puedes: mi corazón está firme, confiado en Jehová. Y si esta palabra ha tocado tu alma, déjalo por escrito como una declaración de fe. No temo malas noticias, confío en Dios. Escríbelo para ti, pero también para los demás. Porque cada vez que eliges confiar, aunque el mundo tiemble, estás diciendo sin miedo: yo ya sé en quién está mi esperanza. Número 11. Entrego mis planes, tú afinas mi rumbo. Nos encanta planear. Hacemos listas, llenamos agendas, trazamos metas con subrayadores de colores. Porque sí, cuando tenemos todo bajo control, sentimos que la vida tiene sentido. Pero basta con que algo se salga del guión para que nos pongamos nerviosos. ¿Te ha pasado? Todo marchaba bien, hasta que un cambio inesperado desordenó tus planes. Y ahí, justo en ese desajuste, entra el Proverbio 16:9 con una verdad que no falla. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. En otras palabras, tú puedes tener un plan, pero Dios siempre tiene la última palabra. Y eso, lejos de ser una amenaza, es una promesa.
Porque planear no es malo, al contrario, es sabio. La Biblia misma nos enseña a ser diligentes, a contar nuestros días, a administrar bien lo que Dios nos da. Pero el problema viene cuando esos planes se convierten en ídolos, cuando creemos que todo debe salir como lo escribimos, cuando nos aferramos tanto a la agenda que nos olvidamos de escuchar al autor del camino. Fíjate en esto, Dios no está en contra de tu planificación, pero sí quiere ser quien edite el rumbo. Y a veces eso implica borrar, tachar o incluso romper la hoja entera. No porque quiera frustrarte, sino porque sabe que hay algo mejor más adelante. Es como un GPS. Tú marcas la ruta, pones el destino y comienzas a conducir. Pero si te pasas una salida o tomas un desvío por accidente, el GPS no se queda callado. Recalcula. Y en ese recalculo, a veces te lleva por caminos que tú no tenías en mente, pero que terminan siendo más rápidos, más seguros o incluso más hermosos. Así es Dios. Él recalcula cuando te aferras a un camino que no te conviene. Él te redirecciona, no para confundirte, sino para protegerte. Y muchas veces ese redireccionamiento viene disfrazado de cierre, de pérdida, de cambio. Pero detrás del dolor está el diseño. Conozco personas que perdieron trabajos y sintieron que su mundo se venía abajo. Pero meses después, esa puerta cerrada los llevó a emprender, a servir, a descubrir propósitos que ni sabían que tenían. ¿Y sabes qué decían luego? Gracias a Dios que no salió como yo quería. Porque así es. Hay planes que tú escribiste con entusiasmo, pero que Dios tachó con amor. Y tarde o temprano entiendes que su mano nunca se equivoca. ¿Y cómo se rinde esa agenda de forma práctica? Te propongo algo sencillo. La oración del lápiz y el borrador. Siéntate, escribe tus metas, tus ideas, tus sueños, pero hazlo a lápiz y al lado deja el borrador. Y mientras escribes, ora. Señor, aquí están mis planes, pero yo te doy el borrador. Tacha lo que no sirve, subraya lo que proviene de ti, y si quieres, vuelve a empezar desde cero. Esa oración humilde abre espacio para que el Espíritu Santo no solo bendiga tus pasos, sino que los dirija. Y créeme, hay una gran diferencia entre caminar por donde tú crees y caminar por donde Dios quiere. Porque cuando dejas que Él enderece tus pasos, cada cambio en la ruta se convierte en una lección, en una cobertura o en una promoción. A veces piensas que perdiste tiempo, y lo que pasó fue que Dios te ahorró un desvío sin salida. Otras veces crees que llegaste tarde y en realidad llegaste justo cuando debías. La clave no es entender cada movimiento. La clave es confiar en quien dirige cada paso. Así que si hoy sientes que tus planes se están derrumbando, no entres en pánico. Tal vez no estás perdiendo el rumbo, tal vez Dios está afinando tu destino. Y si esta palabra resonó contigo, déjalo por escrito en los comentarios como una afirmación de fe. Tus planes, mi mejor destino. Porque aunque tú trazas el camino con amor, solo Él lo puede enderezar con sabiduría. Y cuando confías en eso, caminar se vuelve más ligero, más libre, más lleno de propósito. Número 12. La fe que abandona la zona cómoda y pisa lo imposible. Hay un momento que todos enfrentamos tarde o temprano, el instante entre quedarte en la seguridad de la barca o atreverte a poner el pie sobre algo que tu lógica dice que no va a sostenerte. Ese espacio, ese silencio entre la voz de Jesús diciendo ven y tu primer paso, es donde realmente se prueba la fe. Mateo 14, 29 lo deja muy claro. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. No fue una historia simbólica, fue real. Pedro caminó sobre lo imposible porque su confianza no estaba en el agua, sino en la voz que lo llamó. Y es ahí donde muchas veces se da la lucha más fuerte, entre la seguridad que ya conocemos y la aventura que Dios nos propone, entre lo que controlamos y lo que no entendemos.
entre lo que suena razonable y lo que solo se sostiene por fe. Jesús no dijo ven con explicaciones ni con garantías. No le dijo a Pedro cómo iba a suceder, ni le ofreció una cuerda de seguridad. Solo le dio una palabra, y eso fue suficiente, porque cuando Él habla, lo natural responde. Cuando Él llama, lo imposible se convierte en camino. Ahora piensa un momento, ¿cuál es tu barca? Tal vez no es de madera ni flota en agua, pero tiene forma. Puede ser un salario que no te llena, pero te da estabilidad. Una rutina que no te reta, pero te da sensación de control. Una opinión de alguien que no aprueba lo que sueñas, pero a la que te sigues aferrando por miedo a decepcionar. Esa es tu barca. Todo eso que parece seguro, pero que te está impidiendo caminar hacia Jesús. Porque aunque la barca es cómoda, Jesús no está dentro. Está afuera, sobre el agua, llamándote. Y cuando decides poner un pie fuera, no necesitas correr. No tienes que tener un plan de 5 pasos ni entender toda la estrategia. Solo necesitas ese primer movimiento, esa pequeña obediencia que activa todo lo demás. ¿Sabías que la huella sobre el agua solo aparece después de pisarla? Mientras estés en la barca, todo es teoría. Pero en cuanto pisas el mar, el milagro empieza. Ahí es cuando ves que no eras tú quien caminaba, sino que era Él quien te sostenía. Por eso, te invito a un desafío práctico. Identifica esa área donde sabes que Dios ya te dijo, ven. No hablo de lo que sueñas solamente, sino de lo que ya fue confirmado en tu corazón. Tal vez es ese proyecto que sigues posponiendo, esa decisión que sabes que debes tomar. Esa conversación que llevas tiempo evitando, ya tienes la palabra. Ahora necesitas el paso, así que decide esta semana darlo. Escríbelo, programa una fecha, hazlo real y no ignores el miedo. Reconócelo, pero no lo dejes decidir por ti. Escribe tus miedos en un papel y, junto a cada uno, coloca una promesa bíblica. Porque donde el miedo grita, la fe responde con verdad. Y si en algún momento dudas, recuerda esto. El agua no te va a sostener por sí sola. Lo que te sostiene es la palabra que te llamó. Si Jesús te dijo, ven, entonces puedes caminar, no por tus méritos, sino por su autoridad, no por tu fuerza, sino por su fidelidad. Él no llama para dejarte hundir. Él llama para mostrarte que contigo puede hacer cosas que desafían la lógica humana. Y cuando te atreves a salir de la barca, algo se desbloquea. Ya no eres solo alguien que cree, ahora eres alguien que camina. Así que, si esta palabra llegó a lo más profundo de ti, si sabes que llegó el momento de actuar, escribe en los comentarios como una señal de fe, salgo de la barca y camino en fe. Escríbelo creyéndolo, escríbelo como quien rompe con el miedo. Porque sí, el viento puede soplar y las olas pueden moverse. Pero si tú pones tu mirada en Jesús y das ese primer paso, lo imposible va a obedecer la palabra que lo hizo posible. Número 13. Si el milagro tarda, mi confianza no se mueve. A todos nos gusta la idea de un Dios que responde rápido, que sana al instante, que abre puertas al primer toque, que multiplica en el momento exacto. Pero, ¿qué pasa cuando el milagro no llega cuando tú lo esperas? ¿Qué pasa cuando lo que pediste con lágrimas y fe parece no suceder? En ese punto es donde se revela si nuestra fe es verdadera o solo era un contrato disfrazado. Y ahí es donde entran estos 3 jóvenes hebreos con una de las declaraciones más poderosas que la Biblia registra. Nuestro Dios puede librarnos, pero si no, igual no nos postraremos. Eso es Daniel 3, 17 y 18. Y eso es una fe que no se negocia, porque la fe condicional tiene fecha de vencimiento. Es esa fe que dice, Señor, yo creo, pero solo si me das esto. Y cuando no se da, se quiebra, se enfría, se calla,
Pero la fe real, la fe que ha conocido el carácter de Dios más allá de sus manos, esa sobrevive incluso al fuego. Esa no necesita ver para seguir adorando. Es la fe que no se basa en el resultado, sino en la relación. Y eso cambia todo, porque cuando tu amor por Dios no depende del milagro, ahí estás más cerca de su corazón. Fíjate en lo que los 3 jóvenes dijeron. No estaban amenazando a Dios. No estaban poniendo condiciones, estaban afirmando algo profundo. Él puede, pero si no lo hace, igual no nos movemos. Y eso es lo que hoy nos reta, porque cuántas veces nuestra oración suena a ultimátum, Señor, hazlo ya, Pero el horno no responde a la urgencia, el horno responde a la convicción. Y en ese momento Dios no evitó el fuego, pero sí se metió en él. Y la presencia del cuarto hombre, Cristo mismo en figura profética, fue más gloriosa que cualquier escape anticipado. Porque no siempre el milagro es evitar la llama. A veces, el verdadero milagro es sentir a Dios caminando contigo dentro de ella. ¿Y sabes qué más? Ellos no salieron solos. Salieron sin quemarse. Salieron con testimonio. Salieron con la mirada del Rey. Salieron con un decreto nuevo. Porque cuando decides confiar aunque no veas el milagro, no sales igual. Y si Dios permite que pases por el horno, no es castigo, es plataforma. Él purifica lo que tú llamas pérdida y lo convierte en propósito. Ahora bien, ¿cómo llevas esto a tu realidad? Haz esta oración, escrita desde el alma. Señor, yo sé que puedes, pero si no, sigo creyendo, sigo amándote, sigo sirviéndote, aunque la sanidad no llegue hoy, aunque la puerta no se abra esta semana, aunque la respuesta no llegue en el tiempo que yo quiero, mi fidelidad no se mueve. Porque más que lo que haces, amo quién eres. Escríbelo, léelo en voz alta, y luego toma esa área crítica de tu vida, esa por la que más has orado, y haz un acto de fe radical. Declárale a Dios que lo sigues eligiendo, con milagro o sin él. Porque aquí va una verdad poderosa. La llama no consume lo que ya fue entregado por completo a Dios. El enemigo puede intentar asustarte, pero cuando ve que tú no negocias tu fe, pierde fuerza. El fuego no te daña, te define, no te quema, te purifica, no te hunde, te eleva. Y cuando sales de ahí, no solo estás más fuerte, estás más lleno de gloria. Porque el mundo verá que hay un Dios real caminando con los que deciden confiar, incluso cuando no ven lo que esperaban. Así que si hoy estás en medio del horno, en esa etapa donde el milagro parece tardar, no te bajes de tu fe. Mantente. Afirma tu alma. Y si esta palabra fue para ti, escríbelo como declaración pública. Confío aunque no vea el milagro. Que se escuche en el cielo, que tiemble el infierno. Porque tu confianza no está anclada al resultado, está anclada al Redentor. Y cuando eso sucede, no hay fuego que te robe lo que ya fue sellado por Dios.